Hola, mi nombre es Dana Yaya, soy estudiante del 13º trimestre de la carrera de licenciatura de Psicología en la Universidad de Yacambú. Curso la asignatura Psicología del Deporte, para la cual va dirigida la presentación bajo la tutoría del profesor Joel García. El tema que será tratado es acerca de la psicología del deporte y su importancia. ¿Qué es la psicología del deporte? Esta se entiende como aquella rama de la psicología que se encarga del estudio del comportamiento humano antes, durante y después de la actividad deportiva, en la cual trata las diferentes problemáticas que inciden en dicho ámbito, como forma de buscar solución, ayuda y control en ciertos problemas relacionados con la personalidad, motivación, ansiedad, agresividad y angustia que afectan la dinámica del equipo o el desempeño en los deportes colectivos. Por lo tanto, el rol que implica el psicólogo deportivo dentro de las diferentes disciplinas es de suma relevancia, puesto que trata de buscar una solución mediante la aplicación y uso de ciertas técnicas orientadas a la optimización de las capacidades mentales para la adecuada promoción del equilibrio tanto físico como mental. Por lo tanto, es necesario que se delimiten las diferencias que implica un psicólogo del deporte a un coach. El coach se encarga específicamente en mejorar la percepción de forma positiva que tiene el atleta sobre sus propias habilidades, como forma de mejorar el rendimiento en el equipo, en los entrenamientos y en las competencias, haciendo el uso de la motivación como el eje central, de que la motivación es lo único que influye para mejorar el rendimiento del deportista. Ciertamente es necesario trabajar la motivación, pero también hay ciertos aspectos, ciertas problemáticas que interfieren con el rendimiento y pueden ser de autoestima, autocontrol, autoconfianza, atención y concentración, entre otras, que afectan el rendimiento de los atletas en las competencias y entrenamiento. Además de ellos, es necesario comprender que la intervención del psicólogo deportivo es completamente diferente a una intervención realizada por un psicólogo clínico, puesto que el psicólogo clínico se encarga en ciertos trastornos que afectan al bienestar psicológico del paciente. Por lo tanto, se centra en la prevención, promoción y mantenimiento mediante la intervención del paciente, trabajando aspectos profundos que no trabaja la psicología del deporte, por lo que es necesario dividir esta de la psicología del deporte. Lo que se trabaja en las diferentes ramas, bien sea en la organizacional, escolar o comunitaria, no se trabajan en la psicología del deporte. Los planes de intervención, tanto clínicos como deportivos, difieren entre ellos en gran medida porque trabajan aspectos y temas que no los trabajan las otras áreas de la psicología, por lo cual es necesario que se comprenda, que se pueda entender que es un concepto completamente errado, que el psicólogo deportivo trabaja aspectos clínicos o de otras áreas. Por lo tanto, es importante mencionar ciertas habilidades que implican en los planes de entrenamiento e intervención, que van desde las habilidades en deportes individuales como colectivos. En los deportes individuales se trabaja el control emocional, en el cual el especialista analiza las reacciones, conductas y percepción y respuesta emocional de los atletas. Por lo tanto, busca busca que tengan un control positivo, o traten de redireccionarlo de tal manera de que los aspectos negativos no interfieran o no influyan de cierta manera en la gestión del deporte, por lo cual es necesario la promoción del autocontrol y autonomía de las emociones por parte de los atletas, por lo que es necesario promover y proporcionar esa ayuda. Por otra parte está la atención y concentración, que difiere
que ambos aspectos se trabajan en sí conjuntamente, pero son diferentes entre sí, ya que la atención se enfoca es en centrarse en un punto determinado selectivo de la actividad que se va a realizar en ese momento, mientras que la concentración consiste en el nivel y grado de concentración que se le dé a la actividad de forma continua en el tiempo que se estipule el entrenamiento o la competencia, que se mantenga esa concentración de la actividad en ese momento determinado. También se trabaja la resiliencia, que es necesario que los deportistas, los atletas tengan un nivel de afrontamiento ante las adversidades y adaptarse a dichos cambios positivos o negativos. Si perdieron, que puedan tener una percepción positiva de que si se perdió en ese campeonato, se buscará la forma de mejorar en la siguiente competencia. Así también la resiliencia es un aspecto muy importante que se debe trabajar en cuando se trabajan las lesiones, las rehabilitaciones, puesto que para el atleta es un impacto muy, muy difícil de asimilar acerca de la lesión que tiene, que puedan mentalizarse, que sientan que su carrera se terminó, y por lo tanto es muy importante trabajar la resiliencia en los atletas. O el otro punto es la activación, que es una fase del entrenamiento que permite el estímulo de los órganos para mejorar la percepción y los sentidos del atleta, por lo cual es necesario tener una activación adecuada para la realización en una competencia. Es importante tener la preparación y la activación adecuada cuando se va a realizar el entrenamiento o competencia. Las habilidades que se trabajan en los deportes colectivos van desde las estructuras cognitivas, que consisten en todo el procesamiento mental de los atletas, cómo tratan ellos la información cognitiva, que va desde las estructuras emotivas volitivas, las creativas expresivas, las condicionales, que son de velocidad, fuerza, resistencia y relajación, las coordinativas, que consisten en la parte de la capacidad de control del movimiento, y las socioafectivas, que es el nivel de relación, que cómo se relacionan de manera interpersonal con los grupos, que es muy importante, cómo es el nivel que conviven e interaccionan tanto los entrenadores como los atletas y los compañeros. Mediante las estructuras cognitivas son un punto muy importante que tratar. No solamente los atletas se van a centrar en la parte física, también en la parte mental es sumamente importante que exista ese equilibrio entre el aspecto psíquico y físico del atleta, de los jugadores y el equipo. Por otra parte está la cohesión. La cohesión grupal. Es necesario que en un equipo existe ese nivel de cohesión, en el cual todos se integren para realizar y cumplir con los objetivos delimitados, puesto que cada equipo se debe de orientar en la misma dirección, no que otro va a realizar por su cuenta, va a realizar el entrenamiento. No, los equipos colectivos son para eso, para la integración adecuada de los equipos, en los cuales tengan que cumplir las estrategias delimitadas como en función de equipo, no en función individual, porque para eso son un equipo. Por lo tanto, es necesario la cohesión de la tarea, que consiste en que tengan delimitados cuáles son sus objetivos y metas, del por qué y para qué se realizan los diferentes procedimientos en los equipos, que van desde la importancia de que existen ciertas problemáticas que impiden el adecuado funcionamiento de los entrenamientos y competencias,
en los cuales consisten en diferentes tiempos, por lo que van desde el microciclo, es la distancia entre el entrenamiento y la competencia. En el mesociclo es todo lo que es toda la integración y adaptación de las diferentes áreas de profesionales para el desarrollo apropiado de los atletas en los entrenamientos que se serán realizados y las competencias. Y por último está el macrociclo, que es el que consiste en un tiempo anual, bianual, olímpico, más específicamente, que trabaja el desarrollo profesional del atleta. Mediante esto se entienden que existen ciertas habilidades que se deben cumplir a la hora de hacer una intervención o un plan de entrenamiento mental deportivo, que es importante para la parte individual, para la parte colectiva. Un ejemplo claro es que se puede trabajar en las rehabilitaciones si un jugador ha tenido una lesión, una lesión, se tiene que trabajar la concentración, la resiliencia, la autoconfianza, el autocontrol de las emociones, puesto que son puntos muy importantes que se deben de trabajar para la superación de este suceso que ha influido en que no se sienta con la seguridad de continuar en su carrera deportiva. Existen ciertas herramientas psicológicas que permiten la ayuda e intervención en los atletas, que van desde la relajación, que es importante, que no solamente son técnicas de relajación progresiva, sino explicar del por qué se realizan dichas técnicas de relajación como forma de mantener la concentración y evitar que existan problemas graves como lesiones, insomnio, desconcentración, que impidan la optimización adecuada del rendimiento de los atletas. Por lo tanto, es necesario aplicar las diferentes herramientas de relajación que existen. Otra herramienta importante es la visualización, en la cual el atleta se delimitará en un escenario en el cual visualice lo que va a realizar, o lo que posiblemente los acontecimientos o sucesos que pueden realizar mientras se enfrenta a otro equipo o un oponente en ese tiempo, y cuál es su reacción ante esa situación. Muchas veces tienen una percepción negativa acerca de sus habilidades, por lo tanto, en vez de tener una visualización positiva de que existen fallas pero se van a corregir, tienen reacciones pesimistas en las cuales piensan que van a fallar, que no lo van a lograr, y por lo tanto es algo muy importante que se debe trabajar, enfocar y direccionar esa visualización, esa percepción negativa, transformarla en algo positivo que pueda ser adecuado y favorable y beneficioso para el jugador. Una herramienta muy importante que genera resultados muy favorables es el mindfulness, que es la conciencia plena, que va desde un entrenamiento de 8 semanas. Es una forma de canalizar la energía de los jugadores mediante la aceptación de las emociones y sentimientos que tengan los atletas, puesto que difiere en la parte cognitiva, que trata del autocontrol de las emociones. Esta trata sobre la aceptación, porque es muy importante que el atleta sepa aceptar sus debilidades, sus fortalezas, y es una herramienta muy importante que tiene resultados muy favorables en los equipos y en los atletas que se les aplica
se les aplica esta técnica. Por otra parte está el autohabla reestructurada, en el cual la percepción que tenga el atleta acerca de lo que dice. Si tiene un partido o una competencia en la cual tenga ciertas inseguridades porque el equipo que se va a enfrentar es un oponente que tiene habilidades destacadas, que tiene estadísticamente es hasta mejor que su equipo, esa afirmación de que no, mis habilidades no son suficientes, o como equipo se mentalicen a que aceptemos que va a haber una derrota, que no vamos a rendir, que no somos suficientes. Eso va a influir mucho en cómo van a realizar la competición, porque en vez de dar su mejor esfuerzo y decir de forma positiva de que pese a que es un oponente, un adversario complicado, difícil, se dará el mejor rendimiento porque se realizó el entrenamiento apropiado, el esfuerzo requerido entre el equipo, bien sea en un deporte individual. No subestimar las propias habilidades y poner en duda la capacidad que se tiene, afirmar de que se realizará el mayor esfuerzo, que sus habilidades son igualmente son capaces de realizar adecuadamente la competencia, y que de esa forma no influyan de esa manera negativa y pesimista en lo que van a realizar. Aquí se demuestra que el poder de la palabra, de afirmar y decir que voy a fallar, terminará fallando, pero si afirmas de una forma positiva y mentalizada de que vas a poder salir y superar ese tipo de adversidades, y que hay también posibilidades de ganar, es algo muy importante. Es necesario también las diferentes herramientas tecnológicas que existen mediante la evolución de la tecnología han beneficiado en gran medida a que existan ciertas herramientas tecnológicas que ayuden a beneficiar y a mejorar el rendimiento de los atletas, que van desde el Light Trainer, que es un aparato moderno que permite mejorar la velocidad y reacción de los atletas. Es muy utilizada en los entrenamientos de rehabilitación de lesiones. Permite desde su software la configuración del entrenamiento mediante los resultados arrojados. Por otra parte está el BATAC, que trata acerca de el grado de generar un grado de mejoría en la capacidad de los sentidos del atleta, por lo cual es algo muy apropiado que se ha utilizado, que es algo que se utiliza mucho, se practica mucho en los diferentes deportes, utilizando este tipo de aparato, que es apropiado para ciertos entrenamientos. Por otra parte está la grafopsicología, que consiste en el análisis de la escritura del atleta, en los procesos, en cómo está el estado emocional antes de las precompetencias. Es un análisis que permite ver cómo están percibiendo antes en la parte de las precompetencias, cómo se sienten, cómo están canalizando su rendimiento, sus capacidades y habilidades, y su estado emocional se verá reflejado en esta herramienta. También está el neurofeedback, que consiste es una tecnología de electrocardiograma que mediante la estimulación de la electricidad del cerebro se puedan estimular las ondas cerebrales y se puedan detectar la estimulación de las distintas zonas cuando se realiza alguna actividad deportiva, y se puedan identificar las zonas las cuales se activan. También está el NeuroTracker, que es una de las herramientas
modernas de realidad virtual que permite el entrenamiento cognitivo de la toma de decisiones. Es muy utilizado en los deportes de reacción, en los deportes colectivos como el baloncesto, el béisbol, y en deportes individuales como el tenis es algo muy favorable. En síntesis, la importancia del deporte, de la psicología del deporte, es algo que ha venido creciendo durante el tiempo, en el transcurrir del tiempo. Ciertamente todavía se considera, tienen un concepto completamente errado. Hay entrenadores que no consideran pertinente la integración de los psicólogos del deporte, porque consideran que es una falta a su propia autoridad de tener un psicólogo del deporte en base a sus planes de entrenamiento, lo cual es algo muy lo cual es un concepto muy errado. Es necesario que en el cuerpo técnico se implementen los psicólogos deportivos, se cuente con la ayuda de los especialistas para los planes de entrenamiento. En los deportes de colectivos es también necesario tenerlo, porque suceden ciertos aspectos que consisten en la parte de agresividad, que es en el nivel en el cual los atletas perciben la agresividad. Ciertamente hay deportes de contacto como el rugby, el fútbol americano, que consisten en ser muy violentos y agresivos, pero ¿cuál es el nivel que se puede trabajar de agresividad o de intimidación? Es algo que el psicólogo deportivo proporcionará la ayuda necesaria de cómo canalizar ese tipo de situaciones de agresividad para mantenerlo en un límite, puesto que la idea no es llegar a un comportamiento antideportivo, que se rompan y se transgredan las reglas de la disciplina, no, y que se cometa y que se dañe la seguridad y bienestar físico o mental del atleta. Por lo tanto, psicólogo deportivo, además de trabajar la parte de la agresividad, del control emocional, trabaja aspectos de la autoconfianza, la motivación, percibe aspectos, variables y situaciones que desde el punto de vista de los entrenadores no se verían, puesto que no se enfocan en eso, solamente ven como principal lo mejor que pueden hacer es tratar la motivación, y eso no es así. Es necesario tener un nivel de concientización, de información de la importancia que tiene. Por lo menos a nivel de Venezuela, en ciertas disciplinas no se cuenta con los psicólogos del deporte, lo cual es algo que se debe de promover más. Pero por una parte, la liga de béisbol sí tiene como regla tener un psicólogo especialista del deporte, por la importancia que tiene, y mediante esta disciplina que se tome como ejemplo otras que se empiecen a implementar a nivel de Venezuela y de otros lugares. Es generar un nivel de conciencia e importancia acerca de esta maravillosa disciplina que permite ayudar y mejorar a los atletas en su rendimiento, en estabilidad físico y mental, no limitándose a aspectos que suelen ver de manera superficial el cuerpo técnico, los entrenadores. Muchas gracias por su atención.